Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Tertuleando. La espera se hizo larga, pero aquí estamos para hablar sobre un tema interesantísimo. Tengo invitados especiales, son mis amigos y familiares, porque quiero que esto sea un poco más ameno. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alex. Yo me llamo Beto. Yo me llamo Luana. El primer capítulo fue acerca de la introducción de iglesias tóxicas, donde hablamos un poco más o menos sobre cómo los líderes tienen un concepto un poco equivocado con respecto a lo que las enseñanzas hablan sobre el verdadero liderazgo y cómo es que esto influye también en los creyentes a que puedan hacer cosas que no están correctamente interpretadas bíblicamente. Una de estas costumbres, o por así decirlo, doctrinas, es el don de lenguas. Quiero hacer esto en base a preguntas para que más o menos sea un poco entendible. Entonces, la primera pregunta es: ¿el don de lenguas consiste en hablar en otro idioma o es un balbuceo conocido como un idioma angelical? Bueno, antes que nada, me gustaría aclarar que lo que hacemos es con el mayor respeto posible, ¿no? Porque tal vez muchas personas puedan malinterpretarlo, ya que hay cierto sector, quizás, en el mundo evangélico que se burla, ¿no? Claro. En realidad no lo hacemos con la intención de burlarnos o de creernos más estudiosos o académicos, quizás. Simplemente es porque tratamos de ser lo más bíblico posible, ¿no? Y entonces también aclarar que no se busca contender con nadie, porque en realidad el tema de las lenguas no es doctrina fundamental. Nuestros hermanos pentecostales no están negando la Trinidad, no están negando la deidad de Cristo, entonces es algo que no es doctrina fundamental, pues, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, es un idioma conocido. Yo creo que incluso muchas de las personas que dicen hablar en lenguas saben que en Hechos 2, porque toman como base algunas personas Hechos 2, saben que en Hechos 2 se habla sobre idiomas conocidos, pues, ¿no? Entonces, si alguien quiere basarse en ese capítulo para decir que son idiomas angelicales, no hay en realidad sustento bíblico, porque nos habla que en el día de Pentecostés, pues, ¿no?, la gente se había reunido y el versículo dice que las personas que se habían reunido de varias partes del mundo los escucharon hablar en los idiomas de sus ciudades, ¿no?, de sus países. Entonces yo creo que el tema está claro ahí, ¿no?, que son idiomas. La controversia ya sería en lo que dice 1 Corintios, creo. Sí, la confusión surge en realidad porque en 1 Corintios 13 Pablo está haciendo una serie de hipérboles, de suposiciones, para poder dar a entender a las personas cuán importante es el amor al momento de ejercer los dones. No sé si te has dado cuenta de eso. Él dice: si yo pudiera, no sé, mover montañas con la fe, o pudiera hablar lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y comienza a decir, no sirve de nada. Pero él está usando, digamos, lo más imposible que un ser humano podría hacer. Es como si Pablo dijera: si yo pudiera volar o mover objetos con la mente, ¿no? Entonces por eso él dice: si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Pero él está diciendo sí, es un condicional. Si yo pudiera, él no está diciendo que yo lo hablo. Entonces está poniendo un ejemplo. Sin embargo, toman de ese versículo y dicen: lenguas angelicales, eso es. Y comienzan a decir entonces que el don de lenguas en realidad son lenguas angelicales, cuando el término solamente se usa por única vez ahí, 1 Corintios 13. Después ni en Hechos 2 ni en 1 Corintios 14 se vuelve a mencionar el término angelicales. Ahora, yendo o dándoles el beneficio y la duda a las personas que sostienen esto, supongamos que apareciera una Biblia en donde por todo lado diga lenguas angelicales. Entonces dijeran: miren, ahí está, son lenguas angelicales. La pregunta es: ¿cómo saben ellos cómo suenan esas lenguas angelicales? Esa es la pregunta. Porque ellos pueden decir: pero aquí está, ok, ¿cómo sabes tú? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Acaso tu Biblia tiene un audio para darle play y decir: mira, así suena, hay que imitarlo? No, tienen que aceptar entonces que esta práctica que ellos hacen la aprenden por imitación. Escucharon a alguien y ellos intentaron sonar lo más parecido posible, hasta que obviamente tiene un origen, una primera persona o un primer grupo que desarrolla esto. Pero no pueden decir: estas son las lenguas angelicales, porque la pregunta sería: ¿en base a qué? ¿En base a subjetivismo? ¿Yo siento que esto es angelical? ¿O cómo se escucharía
un ángel hablar con él. Inclusive en partes del Antiguo Testamento menciona cuando ángeles inclusive bajaron a la tierra y tuvieron conversaciones con humanos y hablaban en su mismo idioma. O sea, si es que fuese explícito, ahí nada más se podría dejar como que registrado cuál es el idioma de un ángel, pues, ¿no? Entonces, teniendo tu apreciación en Hechos 2, específicamente sí, aquí habla, sería bueno que también ustedes nos acompañen con su Biblia para que vean más o menos cuál es nuestro sustento, porque personalmente también creo, porque lo dice la Biblia explícitamente, es que el don de lenguas es un don en el que el Espíritu Santo y el poder de Dios te da la capacidad de que, por ejemplo, hablamos español y, no sé, pues llega visita de otro país, rusos, por ejemplo, y por gracia de Dios y sobre todo para la conversión de estas personas, yo empiezo a hablar en ruso para darles testimonio, para evangelizarlos, etc. Como tú mencionas en 1 Corintios 14 y 13, es donde, si tú lo lees, o sea, cuando yo lo leí en 1 Corintios 13, al principio, la primera línea hacía como que si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y me detuviese en eso nada más, obviamente me jalaría como que la atención de, wow, están hablando sobre lenguas angelicales, entonces mi atención se centra solamente en esas lenguas angelicales. Pero lo que en realidad quiere hablar en esta parte de la Biblia es como, ¿qué estaba pasando en Corintio? Pues, ¿no? En realidad fue una carta, no tanto como una invitación para que tú hables en lenguas, sino era una carta correctiva, más que nada, ¿exacto? Sí, Pablo estaba llamándole la atención a los corintios, en realidad, desde capítulos anteriores vemos sobre el abuso de los dones, aquel hombre que se metió con su madrastra. Entonces Pablo venía reprendiendo, ¿no? No es que les esté animando, ¿no?, a decir, bueno, hijos míos, hablen en lenguas, no esas lenguas angelicales, ¿no?, sino que Pablo les estaba reprendiendo desde capítulos anteriores a los corintios. Pero todas esas reprensiones es más que nada para que, como se mencionó en el anterior capítulo, varios líderes pierden su enfoque y tienden a dar falsas enseñanzas. Entonces Pablo en este capítulo lo único que pretende para la iglesia no es avergonzarlos, sino es que se mantengan en cuáles son los lineamientos que dio Jesús, ¿no? Para que todos podamos entender cuál es el verdadero evangelio, cuáles son las verdaderas enseñanzas, para que la gente no se pierda. Entonces hay un uso incorrecto acá en el nombre, eso se tiene que aceptar. O sea, se está haciendo un uso incorrecto y Pablo lo está corrigiendo. Exacto. Si no entendemos eso, vamos a tomarlo como que simplemente se está describiendo algo. No, se está corrigiendo lo incorrecto. Y ya que citaron 1 Corintios 14, es interesante algo. Yo nunca me voy a olvidar que cuando yo estuve muchos años, los que me conocen saben, en una congregación donde practican esto, ¿no? Y me acuerdo que siempre nos daban ciertas instrucciones, directrices, y decían, no vayas a hablar en lenguas cuando venga un nuevo. Así nos decían. O sea, dijo, o si estás en la calle evangelizando, ni se te ocurra hablar en lenguas. Y yo dije, bueno, si el pastor lo dice, así debe ser. Hasta que me topo con 1 Corintios 14, 22, y dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Una contradicción. Una contradicción tremenda. O sea, es como que Dios está diciendo A y viene un ser humano y dice no, B. ¿No? Como Dios está diciendo vamos a la derecha y viene un ser humano y dice vamos a la izquierda. Eso es lo que se cumple en Hechos 2 en realidad, ¿no? Señal a los incrédulos, porque es las personas que se habían reunido ahí no eran cristianos, ¿no? Es que es lógico. Si yo soy un ateo, por ejemplo, yo digo no creo en tu Dios, me digas lo que me digas, no nada, pero de repente tú dices ok, ya no creas. Y de repente ese ateo tiene a su mamá, por ejemplo, con un cáncer terminal, y viene un grupo de creyentes, oran por esa persona y se sana, lo dejas sin palabras. Lo mismo, dices, mira, acá ha venido mi amigo francés o mi amigo alemán, pero bueno, tú Dios, ¿qué puedo hacer? Y de repente el ateo que te conoce, que sabe que a lo mucho hablas inglés, de repente te escucha predicarle por algo milagroso a esas personas en su idioma. El ateo se queda sin argumentos, dice algo sobrenatural ha pasado. ¿Ves que es una señal para los incrédulos? Es una señal, digamos, del poder de Dios, de lo que ellos tanto dudan, Dios les evidencia. Entonces, pero si de repente esa persona tuviera un entendimiento incorrecto y comenzara a supuestamente balbucear, se burlaría, diría, ¿qué tiene eso de sobrenatural? ¿Qué tiene eso de poderoso? ¿Es la evidencia de la existencia de tu Dios? Peor todavía es endurecer su corazón. Incluso vamos a otra vez ponernos en el beneficio de la duda, que comenzaron, o mejor dicho, a balbucear los apóstoles. O los 120 que estaban en el aposento alto comienzan a decir un montón de sonidos que nadie los entendía. Mira lo que dice 1 Corintios 14, ahora vamos al versículo 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar
y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ojo, un versículo anterior dice, las lenguas son por señal a los incrédulos, y ahora dice, mira, ¿no dirán que estáis todos locos? Imagínate que traes a tu amigo de la universidad, del colegio, del instituto, del trabajo, que no conoce nada del evangelio, y les escucha a todos hablar así, ¿qué va a decir? ¿No? Pero si él presenciara, como acabo de dar el ejemplo, algo así, que una persona que tú sabes que no habla todos los idiomas, pero comienza a hablar en aymara, en quechua, en el contexto de las misiones, cualquier persona se queda maravillado, ¿no? El poder de Dios. En Hechos 2, específicamente en el versículo 8, mencionan, pues, ¿no? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua? Si es que no son los galileos todos los que están hablando, entonces, más que nada, o sea, no es un tema de nuestra opinión, porque cabe resaltar que cada uno de nosotros tiene experiencia en este tema, tanto por el lado donde interpretamos específicamente lo que dice la Biblia, como por el lado en donde hacen una interpretación subjetiva de qué es ese idioma, ¿no? Que esto viene de generación en generación, que al pastor de cierta congregación le enseñaron y sucesivamente así se lo van pasando a los creyentes, que obviamente cuando eres nuevo tú asumes que esto es correcto porque te lo está diciendo una autoridad, y eso es lo peligroso también de tener líderes que no se sujetan a la Biblia, sobre todo porque estás confundiendo a tu gente y estás alejando a las personas de que puedan conocer lo que realmente la Biblia quiere decir, y quizás eso es mucho más ventajoso que una interpretación personal, ¿no? Algo que sí quisiera aclarar, y que es algo de lo que hemos estado conversando y a mí me dejó muy impactada, y usé específicamente eso para hablar sobre estas preguntas, es ¿por qué lo mencionamos como un balbuceo a estas lenguas angelicales? Y hay un versículo que me gustó bastante, que me lo comentó David, porque Jesús mismo lo menciona en esas mismas palabras en su idioma natal, ¿cierto? Donde habla sobre este balbuceo. No sé si me puedes explicar un poco. Sí, es interesante como, por ejemplo, en esos tiempos tú al comienzo hablaste de que no es una doctrina fundamental, es verdad. Correcto. Respetamos, aunque discrepemos, respetamos. Pero lo curioso es que si Jesús estuviera aquí físicamente, no sé hasta qué punto podría ser tan tolerante. Porque Él es específico al decir no. Él no dice, bueno, tengan su postura, pueden discrepar. No, Jesús es tajante y enfático en decir, no hagan esto, no lo hagan. Y muchos no se han dado cuenta porque obviamente a veces en el castellano, en las traducciones, no podemos apreciar toda la riqueza o la verdadera esencia de lo que está en el mensaje original. Me gustaría que, si tienen sus Biblias ahí en casa, podamos buscar Mateo 6. En Mateo 6, específicamente en los versículos 5 al 7, Jesús está rechazando dos modelos de oración, que Él dice, así no oren. Después ya les voy a decir cómo sí deben orar, pero primero Él dice, esos modelos no los usen. ¿Cuál es el primer modelo? En el versículo 5 Él dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Está refiriendo a los fariseos, y da un ejemplo. Y ahora vamos a ver lo que dice en el 7. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por años, cuando hemos leído este versículo, ¿qué se nos venía a la mente? El rezo. Pero eso es lo que se enseña Eso. en realidad, ¿no? Claro. O sea, cuando leen ese versículo, incluso desde el púlpito, porque yo lo he escuchado, que te dicen, esto se está refiriendo al Padre Nuestro, el rosario y todas esas cosas, pero en realidad no es así, ¿no? Si te pones a pensar, en ese momento no existía la Iglesia Claro. Católica Romana, porque lo mencionaría Jesús. Y entonces no puede estar refiriéndose a algo que en ese momento no existía. Entonces vamos al idioma original, en el idioma en que Mateo escribió, y dice así, y orando, no batalogeo, esa es la palabra correcta. Entonces nosotros esperábamos que quizás en griego encontremos un verbo, usar, un adjetivo, vanas, y un sustantivo, repeticiones. No hay ninguno de esos tres elementos lingüísticos. No hay, lo pueden verificar en cualquier texto griego. ¿Qué hay? En su lugar hay un verbo nada más, batalogeo. Significa balbucear, repetir sonidos sin sentido, ininteligibles, que nadie los entiende. Mira Jesús lo que está diciendo, no balbucees como los gentiles, que piensan que por su polilogia serán oídos. Jesús en ese momento conocía muy bien algo que incluso hasta ahora lo conocemos. Los paganos tienden a usar mucho este recurso. Por ejemplo, en la actualidad, los budistas, los hinduistas, con el tema de los mantras. Repiten un mantra, porque ellos piensan que así la divinidad nos va a escuchar. Mira lo que Jesús nos está diciendo. No ores como los fariseos, pero tampoco como los gentiles. Descarta este modelo de balbucear, de repetir. Y la iglesia, ¿qué hace? Precisamente dice, hay que no hacerle caso. Hay que prácticamente hacer caso omiso y contradecir la palabra de Cristo.
yo creo que eso ni siquiera podría considerarse una postura porque está abiertamente en contra de lo que Cristo está señalando aquí.